minutos, 8:44. Saludamos en nuestros estudios, como lo habíamos anticipado, a la doctora Diana Tamaín, presidenta del Consejo Nacional Electoral, que se encuentra ya con nosotros. ¿Cómo está, presidenta? Buenos días, bienvenida. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. Qué gusto saludarle y verle a los tiempos de manera presencial. La pandemia nos había tenido alejadas, es que nos agrada tenerla aquí de manera presencial con nosotros. Avanza el calendario electoral para este fin de semana. Está previsto que se realicen los procesos de democracia interna que se extienden hasta el 5 de agosto próximo. Ustedes van a mandar delegados que se han organizado. Cuéntenos, por favor, cómo se desarrollan estos procesos y qué tan ciertos son de que se realicen procesos de democracia interna, que no se conviertan en un mero trámite y que ya las organizaciones políticas tengan a sus delegados ya seleccionados previamente. Buenos días, muchas gracias. Sí, efectivamente, el calendario electoral avanza tal cual ha sido planificado, sin interrupciones. Con cada vez la carga laboral para los funcionarios del CNE se va incrementando. Y respecto a las primarias, nosotros tenemos dentro del reglamento que las solicitudes se deben hacer con 10 días de anticipación para tener un mejor orden, tener un mejor control a estas actividades, y se está cumpliendo a cabalidad. A nivel nacional, solamente una organización política ha realizado ya sus primarias. ¿Cuál es? Amigo lo realizaron en la costa, no recuerdo en qué ciudad. En Marcavelí, y todas las solicitudes ya tienen asignado un funcionario que les asistirá, ya sea a nivel nacional o a nivel provincial. Lo interesante de esto es que se advierte, al menos en conversaciones, porque al final ya en el papel firmado y escrito, es de que se está propiciando de forma diferente, con más entusiasmo, diría yo, el tema de las alianzas, porque tiene muchos incentivos y eso también hace que no haya mucha dispersión de candidatos. En realidad las primarias siempre dicen es mero trámite, pero yo sí veo con optimismo, porque esto de la participación política de mujeres como el 30% como cabezas de lista y 25% de jóvenes ha hecho que hagan un esfuerzo para mirar de entre sus afiliados, de entre sus adherentes, esas características a esos candidatos y candidatas que deben poner por mandato de ley, y también porque así tiene que ser la democracia inclusiva. En ese sentido, las primarias yo creo que también propician de que ahora se habla mucho, que no está en el Código de la Democracia, pero es un ejercicio que lo vienen haciendo, las preprimarias. Entonces, en un cantón hay varios candidatos que quieren ir a la prefectura. Entonces, ese candidato decide ver de los 5 o 3 que tengan para que ya a las primarias definitivas, como es el vocabulario que se utiliza, vayan a competir y tener el candidato final. Hay otras formas y cada quien aplica lo que sus estatutos determina o su orgánico determina para la designación de las candidaturas. Entonces nosotros respetamos eso. Todos sabemos que estos procesos democráticos no tienen una palabra final, van madurando, van cambiando, y creo que hay que empujar a que eso se dé. Presidenta, qué gusto tenerla acá. Como siempre, usted sabe que las puertas de esta casa están abiertas. Gracias. Yo quiero profundizar en este tema de las primarias porque es algo que me llama mucho y poderosamente la atención. ¿Qué tan transparentes son y qué tan democráticos son estos espacios dentro de las organizaciones políticas? No es una responsabilidad del Consejo Electoral, esta debería ser una responsabilidad de las organizaciones, de los movimientos y de los partidos. Es decir, llamar a toda la militancia y con amplitud absolutamente democrática decir los que quieran postularse, postúlense y vamos, el que tenga la mayor cantidad de votos desde la organización va a ser nuestro candidato. Pero finalmente eso parecería que no ocurre, que siempre van como los mismos de siempre, los liderazgos, los cacicazgos. ¿Cómo se puede hacer como para, digamos, a través de una reforma legal, Código de la Democracia, qué sé yo, de que las primarias sean verdaderos ejercicios democráticos de la interna? Bueno, son varias cosas aquí. Una de las cosas que yo sí quiero destacar es de que dentro de las organizaciones políticas hay ese tipo de situación, y no solo eso, otras cosas más, como por ejemplo la no oxigenación o no permitir que jóvenes y mujeres participen, y por eso es que hemos reformado el Código de la Democracia para que estos procesos democráticos se vayan fortaleciendo. Ahora, por otro lado, las decisiones internas que se toman, yo he sido electa, sí, fui parte de un movimiento político y sé lo que se vive en la interna. En muchas cosas, en muchos
organismos o partidos políticos se escucha, somos demasiado democráticos, todos quieren participar y tenemos 100 candidatos y al final hay división, hay conflictos internos porque todos quieren ser, unos no cumplen con el perfil, o sea, hay dificultades que se presentan. Por otro lado, se escuchan voces como la que tú acabas de decir, Alexis, que no, que es el líder, el cacique, que es el dueño del partido, el que dice estos son los candidatos y vamos. Hay los dos extremos. Entonces yo creo que hay que ir mirando esto y yo creo que las reformas al Código de la Democracia y entre paréntesis que también ya hay una nueva propuesta en la Asamblea Nacional, deben ir mirando esto para fortalecer esos procesos democráticos internos donde realmente haya el refrescamiento de las figuras políticas. Por eso la obligatoriedad de tener jóvenes en un porcentaje de 25, al menos del 25%, más mujeres como cabezas de lista, precisamente son esas las condiciones o la situación que se ha presentado por la que vamos siempre reformando el Código de la Democracia. Ahora vamos a tener un ejercicio muy interesante al tener el 30% de mujeres como cabezas de lista y en las siguientes elecciones hasta llegar a un 50%. Esto nos dará también alertas para ver si vamos hacia el camino correcto y qué hay que reforzar y qué falta por hacer para mejorar precisamente lo que tú dices, Alexis. Presidenta Tamaín, usted mencionaba que se estaba viendo con buenos ojos el hecho de la formación de las alianzas. ¿Cuántas se han inscrito hasta el momento? ¿Hay varias que ya se hayan podido escribir? No, todavía no. Son dos cosas que... Costumbre ecuatoriana, y hay que decirle, dejar todo para el último. A nosotros logísticamente no nos ayuda mucho, pero estamos preparados para aquello. En las elecciones pasadas seccionales, solo para recordar, tuvimos 80,000 candidatos inscritos y se inscribieron en los últimos 3 días a nivel nacional entre principales y suplentes. Lo mismo va a pasar ahora, porque según las solicitudes para primarias tenemos entre el 29 al 5 de agosto las solicitudes de las más de 270 organizaciones políticas que terciarán para las próximas elecciones. Entonces, todavía se escucha que están madurando las alianzas, tienen tiempo después del 5 de agosto, 2 días más adicionales para concretar las alianzas que a última hora generalmente son las que se consolidan al apuro, al susto o porque ya llegaron al consenso después de mucha discusión de todo en este tiempo. Entonces, vamos a esperar aquello y veo de lo que se ve en redes, de lo que se escucha, parece que habrá al menos más alianzas que en las elecciones pasadas. A mí hay algo que me llama la atención en este proceso porque va a coincidir que se da cuando instituciones públicas no están atravesando un buen momento, específicamente el registro civil, y para votar todos sabemos que tenemos que llegar con nuestra cédula de identidad. ¿Qué va a pasar con eso? No sé si ustedes han hablado ya con los señores del registro civil para que por favor faciliten la entrega de este documento que es esencial a la hora de sufragar. Siempre es parte de nuestra gestión de que el registro civil, por ejemplo, el día de las elecciones o unos días antes, extienda su horario de atención y siempre lo han hecho. El mismo día de las votaciones están presentes ahí, hay un convenio suscrito, ya hemos hecho una primera parte con respecto del padrón electoral y nosotros sí vemos con preocupación esta situación, pero todavía hay tiempo, no suficiente para que el registro civil vaya mejorando este servicio. Esperamos que para el día de las elecciones, o sea, para enero, el tema ya esté resuelto y se dé este trabajo extraordinario que se da sin ningún inconveniente de los que podemos advertir el día de hoy. Presidente, usted firmó un convenio por el tema de la violencia política. Hemos visto en los últimos meses casos de violencia política en diferentes ámbitos, uno de ellos la Asamblea Nacional, con resoluciones por lo menos, por decirles, especiales, contradictorias a nivel de las autoridades electorales, del Tribunal Contencioso Electoral en estos casos, pero ustedes han suscrito un convenio. Con ese convenio, ¿qué se busca y qué se va a lograr para evitar más casos de violencia política? Empiezo por lo que hemos dicho, ya tenemos la ley para combatir la violencia política de género, pero no es suficiente. Hay que generar las condiciones para que esa ley se cumpla y la voluntad política del Consejo Nacional Electoral. Tenemos esa decisión firme de no dar tregua a la violencia y no permitir que se queden en la impunidad. Por eso es que hemos buscado aliados estratégicos, puesto de que no es competencia del Consejo Nacional Electoral llevar adelante estos procesos o estas denuncias que se van viendo en los medios de comunicación, en redes sociales y que es lamentable
lo que está sucediendo. Y sabiendo más que la violencia política de género es lo que más desmotiva a las mujeres a participar en política. Por eso es que hemos buscado aliados estratégicos como son los organismos electorales, como es el PNUD, ONU Mujeres, y sobre todo organismos de la sociedad civil, organizaciones de la sociedad civil, quienes pueden dar en este caso hago referencia al convenio del día de ayer, para que generen las condiciones, inclusive den asistencia jurídica gratuita, especializada en cómo llevar estas demandas, no son demandas porque es infracción electoral muy grave, estas denuncias ante el Tribunal Contencioso Electoral, y no solamente sea una carta que después se desestima o se dice no se acepta porque no cumple con los requisitos para seguir el debido proceso, porque hay que también cumplir que no solamente hay que denunciar, hay el derecho a la defensa, hay que seguir un debido proceso, hay que tener seguridad jurídica, y por ello nosotros hemos visto que esa es la parte de la pata de la mesa que nos falta para que las mujeres se sientan protegidas y tengan al menos una opción a dónde recurrir. Han venido muchos al Consejo Nacional Electoral, nosotros no podemos dar ese tipo de ayuda, por eso es que ahora, más allá de dar asistencia jurídica, asistencia legal gratuita, también hay capacitación, también se hará incidencia dentro de las organizaciones políticas para que cumplan con la ley. ¿Qué están haciendo para prevenir violencia política? Sobre todo en la interna de las organizaciones donde más se identifican este tipo de situaciones, e incluso después de electas las mujeres, su misma organización política, los dirigentes, se ve que hay violencia como acoso para que renuncien, amenazas físicas, psicológicas de tipo sexual, etcétera. Entonces, dar seguimiento a eso desde la sociedad civil organizada de estas fundaciones, creo que nos hace sentir más seguras y también advertir de que esto no está libre, que los estamos vigilando. Estos lo podemos llamar como observatorio para que se cumpla la ley y también evitar que se siga incrementando este tipo de violencia. ¿Ha habido el compromiso, más allá de las instituciones, digamos, no gubernamentales, que siempre están preocupadas por estos temas, y además, en este caso específico, el Consejo Electoral, de otras autoridades, de otros organismos públicos, para comprometerse justamente y trabajar en esa causa que es la de la erradicación del machismo y la violencia de género en la política? Definitivamente, y allá en estos últimos años ha habido interés y ya se habla, al menos se pone sobre la mesa, se evidencia. No hay que invisibilizar o ir normalizando aquella violencia, sobre todo en redes sociales, en diferentes espacios públicos, donde medios de comunicación, en los medios de comunicación, los medios de comunicación han hecho apología de casos específicos en contra de mujeres. Definitivamente, y eso no podemos normalizar, debemos levantar la voz, y yo aquí tengo que ser muy enfática en esto. Muchas veces tenemos miedo a identificarnos o, entre comillas, a defender a una mujer que de pronto puede ser contraria políticamente, o si es de derecha o de izquierda, o etcétera. Yo creo que eso debe quedar en un segundo plano, no debe existir, porque se trata de derechos de personas, somos seres humanos que debemos defendernos. Por eso es que debemos tener conciencia de que esta lucha es por todas las mujeres y para erradicar ese tema que es lacerante para la democracia. En ese sentido, yo sí valoro, aunque sea una sola acción, aunque sea un comunicado, aunque sea un pronunciamiento de la autoridad en defensa y en protesta cuando estas circunstancias se presenten, sea quien sea, venga de donde venga. Todo tipo de violencia hay que combatirla, y en ese sentido nosotros sí vemos y tenemos un trabajo con los consejos de igualdad de género, con los consejos de igualdad de pueblos y nacionalidades, porque por ahí también hay mucha discriminación, con la Defensoría del Pueblo. En algunas ocasiones hemos hecho trabajos conjuntos, por ejemplo, el derecho de elegir, cuando un alcalde es hombre, la vicealcaldía una mujer, buscamos la equidad. Algo que se irrespetó en Quito. Que se viene irrespetando, porque por ahí le encontraron una ventanita a la ley, un espacio para evadir la ley, pero ahora eso se logró reformar. Y esa es la idea, que el esfuerzo conjunto interinstitucional vaya dando pasos importantes para ir mejorando o combatiendo esta situación que mucho daño le hace a la democracia.
Ingeniera, también cómo están de recursos. En este caso, el Ministerio de Finanzas está cumpliendo con la entrega oportuna de recursos para la realización de todos estos procesos previos a las elecciones seccionales del próximo año. Así es, nosotros hemos hecho los requerimientos. Al inicio teníamos preocupación porque estaba un poco la situación estancada, pero debo destacar también y felicitar la acción de las autoridades del Ministerio de Finanzas. Han sido oportunas pese a las dificultades económicas que hay. Depende también de nosotros ir avanzando en la ejecución presupuestaria, que tiene un calendario, y sí, estamos dentro de los plazos, estamos recibiendo los recursos a tiempo, estamos nosotros también trabajando ya en los procesos de contratación que tienen que ir al proceso de compras públicas, el visto bueno de Contraloría, cumpliendo con todos los requisitos, y creo que estamos dentro de los plazos previstos. Nos falta un último esfuerzo de parte del Ministerio de Finanzas, entendemos esto, los recursos que le corresponde a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional, que también ellos necesitan ya tener los recursos para hacer las contrataciones con anticipación y de esa manera llegar con éxito a las elecciones 2023. ¿Van a trabajar con el IGM? Sí, ya está, los procesos han avanzado, vamos a hacerlo con el IGM y bueno, creo que es la mayor garantía de transparencia y de seguridad que le podemos dar a las próximas elecciones. Hace unos días, ingeniera, también cerraron el padrón electoral. ¿Qué novedades se encontraron allí? Se ha logrado depurarlo. Va a ser imposible depurarlo al 100% porque desde el del cierre hasta el día mismo de las elecciones pueden ocurrir muchas cosas, pero ¿qué novedades se encontraron para cerrar este padrón electoral? Sí, bueno, con la reforma del Código de la Democracia, para nosotros ha sido un apoyo muy importante generar el padrón pasivo, que es lo que se deja por fuera cada vez que se genera este padrón con las personas que no votaron en los últimos 4 procesos electorales, y que eso nos ayuda a nosotros a identificar. Yo creo que de las 2 elecciones siguientes que vengan, 2 procesos eleccionarios, va a ser de mucha ayuda porque si bien las cosas están bien, lo hemos hecho con estas herramientas técnicas, pero el tema de la pandemia sí nos preocupa a nosotros, porque las defunciones que se registran debidamente en el registro civil son las que a nosotros nos transmiten para ir depurando el padrón. Pero sabemos que en la pandemia la gente, hubo muchos fallecidos y no tenemos la práctica de ir o sea, en el hospital me dan la partida de función o se registra en el registro, pero hay un procedimiento interno que nadie lo hace. Entonces uno cree que con ese documento ya está, pero hay que ir a registrarlo en el registro civil para que esa base ya vaya identificando las personas fallecidas. Ese ejercicio mayoritariamente lo desconocemos y no lo hacemos. Sin embargo, al generar el registro pasivo en los próximos 2 procesos electorales, se identificará que no votaron en el primero, en el segundo, en el tercero, y eso irá dando cuenta que seguramente podrían ser personas que fallecieron en la pandemia y que no realizaron el trámite respectivo. Se nos va terminando el tiempo, y obviamente no podemos dejar de preguntarle, Presidenta. Después de las protestas de junio, se llevó a cabo por parte del Consejo Electoral y del Pleno la revisión de esa solicitud que había para que se entreguen los formularios para el proceso de revocatoria del mandato del presidente Lasso. Finalmente el Pleno acogió el informe de la unidad jurídica, el informe técnico que recomendaba no entregar los formularios. Usted también votó a favor de ese informe. Más allá del argumento de que no se cumplió con los requisitos para recibir los formularios, en su caso, ¿cuál fue la motivación para votar? Como alguna gente lo entiende, ¿a favor del presidente Lasso, usted a favor del informe técnico? Mire, yo tengo ya algún recorrido en mi vida de actividad política y también de servicio, digamos, público, ¿no? Y siempre hago todos los esfuerzos de cumplir con la responsabilidad que me encomienda. Cuando fui asambleísta hice todos los esfuerzos por cumplir con mi labor de fiscalización y de hacer leyes. Ahora tengo esa tarea un poco ingrata o bastante ingrata, ser el árbitro de procesos electorales y tomar las decisiones como en este caso. Yo le puedo asegurar que mi voto fue absolutamente técnico, jurídico. No había por dónde poner un tinte de carácter político, porque tenemos esa responsabilidad. Yo quiero salir de esta institución para que la gente nos recuerde, o así creo que pensamos todos, de que actuamos siempre estrictamente apegados en derecho. Si no se cumplieron los requisitos, no hay por dónde perderse. Hay que cumplir con el debido proceso
por eso les dimos el derecho a presentar los descargos con el pedido del incumplimiento o del supuesto incumplimiento, y dimos nuestro criterio jurídico. Esto no quita, esto no fue un favor a nadie, ni a persona, ni al gobierno, ni a un poder, ni nada por el estilo. Al menos yo no tuve ni siquiera llamadas telefónicas. Yo no puedo decir que hubo presión de ningún lado. Lo que sí vi, mucho acoso en redes sociales de parte de los que planteaban el pedido revocatoria. Es decir, que si hay otros colectivos que plantean el mismo pedido, que Así siguen es. ese proceso y que presentan los requisitos, no van a correr la misma suerte. Mire, en la calificación de candidaturas, amigos muy queridos míos debían de pensiones alimenticias. Lo siento mucho, no puedes calificar. Y si después justificaron y el TC dio la vuelta a eso, es un asunto que salió de nuestra responsabilidad. Siempre actuaremos apegados en derecho. Dennos las herramientas para actuar. Si no nos dan, no podemos actuar. En derecho público se hace solamente lo que la ley te permite. Yo no puedo especular, que yo vi que hay desempleo. No. Entonces, yo no recibí ningún tipo de presión política de ningún lado, pero sí lamentablemente vi acoso en redes sociales de los proponentes en términos despectivos, me insultaron, me denigraron, pero ahí se quedó. Yo tengo cosas más importantes que hacer por el país, de realizar elecciones transparentes, con responsabilidad, y seguir firme. A mí no me van a amedrentar ni en Twitter ni en redes sociales para que tome una decisión que esté contraria a la ley. Presidente, usted es consciente, además una política con mucha experiencia, yo la conozco desde su rol de legisladora, y obviamente lee la política también, y es presidenta de un organismo muy polémico. El CNE, no ahora, siempre va a ser polémico, porque es el organismo que, el patito feo, que se encarga de llevar adelante todo el proceso electoral, ¿no es cierto? Entonces, y después ya vamos a seguir hablando de un montón de cosas, el control del gasto, etcétera, etcétera. Pero este organismo electoral, que está conformado, yo sí soy de los que creo que inconstitucionalmente e ilegalmente, porque constan representantes de partidos políticos, y la idea era ciudadanizarlos. Ya, veamos que la receta no fue la mejor, el remedio no fue el mejor, podemos discutir un montón sobre aquello, pero la idea era ciudadanizar las instituciones. Pero resulta que el ingeniero Cabrera, contra quien no tengo nada personalmente, que es un caballero, el ingeniero José Cabrera siempre está aquí con nosotros conversando, fue representante del PSC. Enrique Pita es representante de Creo. Luis Verde Soto, quien hoy es secretario anticorrupción del gobierno, fue elegido consejero electoral y renunció después de las elecciones. No le voy a hablar de su caso en particular, pero sí de estas tres personas. Y había una, y hay una más de Alianza País, que era puesta por el Morenato. Entonces, es legítimo que la gente dude de sus decisiones. Bueno, hay derecho para dudar, no somos perfectos, de pronto nuestro accionar tiene muchas lecturas, depende desde el punto de vista que se lo vea. Sin embargo, yo sí puedo decir que las actuaciones que nosotros hemos realizado como Consejo Nacional Electoral son nuevamente apegados a derecho. Yo creo que inclusive no les puede gustar de que haya representantes de partidos políticos o que fueron sugeridos por partidos políticos, pero también se dio el otro extremo. Cuando se llega a los extremos es lo que nos hace daño en todas las cosas en la vida. Antes se decía que durante los 12 años del correísmo todos eran de un solo partido político, no había problemas, no había dificultades, todos eran unánimes, no discutían, no se peleaban, a un rato sí creo que hubo algunas diferencias, y que estaba cooptada la función electoral. Ahora es salud. Fausto Camacho fue consejero electoral, y Fausto Camacho no es correísta. Yo no digo, no quiero dar nombres, no estoy dando nombres, pero eso es lo que se decía durante 12 años y se advertía aquello. Pero bueno, yo creo que todos los extremos son malos. Ahora se volvió a lo que era antes el Tribunal Supremo Electoral, con los representantes de las organizaciones políticas más representativas. Yo le veo de una forma bastante saludable, pero luego ya el Consejo de Participación Ciudadana tiene que hacer los reemplazos parciales, ya veremos a quién designan, quiénes saldremos sorteados o no, y para el cambio esto. Pero yo creo que al haber identificado personas que no van a tomar decisiones a favor sino a favor de la institución y la democracia, hace de que se propicie este control cruzado. Yo prefiero esas críticas que digan tú representas a los sectores, porque los sectores están representados ahí, y eso hace de que haya un equilibrio de fuerzas.
A mí no me gustaría que digan todos los que están en el CNE pertenecen a la CONAIE o pertenecen a Pachacutic o pertenecen a Social Cristiano. Eso no sería saludable. Hemos demostrado, mire, en las votaciones no somos unánimes, 3-2, 4-1. Yo he tenido que quedarme sola muchas veces y así ha sido diverso. En todo caso, esto es parte del ejercicio democrático. Las instituciones lo que tienen que buscar es ir fortaleciéndose con todos los aprendizajes, con todas las lecciones que nos van quedando en el tiempo. Pero en todo caso, lo que importa es el accionar de cada una de las personas, más allá de quién representan, sino como principio, con valores y siempre pensando en ir construyendo instituciones fuertes y en el caso nuestro, la democracia. Yo saldré del Consejo Nacional Electoral con la frente en alto por la misma puerta por donde entré y muy orgullosa de haber trabajado con todos los valores que siempre he llevado adelante en mi vida diaria, en la política y en la función pública. Le agradecemos, ingeniera Tamaín, por habernos visitado, la presidenta del Consejo Nacional Electoral que ha estado con nosotros, Diana Tamaín. Nosotros nos despedimos, les dejamos bien acompañados y vienen enseguida las Guarmis del barrio. Muy amable, presidenta. Un abrazo. Gracias.